Algo va mal, si me permites que mostremos el libro a nuestros amables y ocasionales lectores o telespectadores o televidentes. Es una novela negra, y es una novela negra que refleja aquí parte de uno de los episodios que se transcurren en Berlín en relación con la aparición de la policía política de la antigua Alemania comunista, la Stasi. Pero es una novela coetánea, es un thriller sobre el poder, sobre la política, sobre los medios de comunicación y sobre un par de casos de corrupción, o sea, nada que ver con la realidad. Empieza la novela con un asesinato y termina con una expectativa de noche de amor, o sea que es real como la vida misma, incluso los malos ganan. Pues Cosme era, a los efectos de la ficción, un magnate de la prensa, un tipo que se había hecho famoso a través de una serie de medios de comunicación con tendencia al amarillismo. Su lema era: no dejes que la realidad arruine un buen reportaje, y entre sus enemigos tenía fama de ser una máquina de picar carne, de ahí que tuviera tantos enemigos, y alguno de ellos, no me acuerdo bien, debió decir que hasta aquí habían llegado. El Club Bilderberg es un centro de poder que existe, que lo forman personalidades del mundo de las finanzas, de la política, de la banca y de los medios de comunicación, pero fundamentalmente propietarios. Se reúne cada año en un lugar distinto, fue fundado hace más de 50 años en Holanda por el príncipe Bernardo de Holanda, y no es un club secreto. Es verdad que no permiten el acceso a la prensa, pero tienen a través de sus terminales mucha influencia a la hora de ¿qué? A la hora de mover a la opinión pública para defender sus intereses. Gabriel Montañés es un inspector de policía español que tropieza con todas las dificultades propias de la falta de medios, de las limitaciones que supone el investigar dentro de una democracia, porque no se pueden elegir los atajos. Si hay que pinchar un teléfono hay que encontrar un apoyo por parte de un juez, si hay que investigar fuera de España hay que acudir a una comisión rogatoria, como el crimen se ha producido, ese doble asesinato en la cercanía de Ámsterdam, tiene que a través de Europol relacionarse con la policía holandesa, y ahí se encuentra con los problemas de lo cotidiano. Luego la investigación le lleva hasta Gibraltar, hasta Málaga, hasta lugares muy reconocidos en Andalucía, y tiene encima suyo la presión de sus jefes, algo muy cotidiano, que a su vez están siendo presionados por los políticos para que resuelvan el caso evitando el escándalo. Y luego tropiezan con un enigma rodeado de misterio, que es Gibraltar. Gibraltar es un lugar donde es un puerto de piratas financieros y de todo tipo de actividades financieras en el límite de la legalidad. Ahí actúa la mafia rusa, ahí actúan traficantes de armas, y en relación con la acción de la novela, otro de los personajes relacionados con constructores españoles y demás aparece también asesinado. Entonces todo eso remite a un personaje clave en esta novela, que es un asesino profesional, del que si quieres podemos hablar. Como tú muy bien dices, es un asesino peculiar, digamos, un hombre solitario, un profesional que ha sido miembro de la Legión Extranjera Francesa, que es amante de la música de Brahms, que colecciona cuadros, sobre todo está obsesionado con adquirir un Picasso. Entonces entra en el mercado clandestino de la falsificación de pinturas, y al propio tiempo se financia, perdón, como en las novelas negras mis personajes tosen también en las novelas, se financia con los contratos que consigue realizando una actividad que es muy requerida en estos tiempos que corren. Pero no es que lo diga la novela, es que es la cruda realidad. Hay personas en el mundo de los negocios que no pagan sus deudas, hay banqueros que especulan con dinero que les ha sido prestado, hay periodistas que se pasan de curiosidad, y hay políticos que no cumplen sus promesas. Y en determinados momentos hay quien toma prestados los servicios de este individuo, que es muy eficaz. Unas veces es muy silencioso porque le pide quien le contrata que parezca un accidente, y otras veces todo lo contrario, que se note que es un aviso a navegantes, que es lo que ocurre en este caso, ¿no? Bueno, yo me he visto, digamos, ¿cómo explicaría yo para no quedar estupendo? Me he visto casi conducido por una experiencia profesional que no la he puesto, digamos, por orden, como fruto de la voluntad. Yo no escribo haciendo un planning, no sé cuándo empieza la novela cómo va a terminar. Sí tengo una idea de los escenarios. Entonces, digamos que todo lo que es el lienzo de fondo, el marco de fondo
de la novela en lo que se refiere a los medios de comunicación es el resultado de 40 años que llevo en la profesión. Trabajo en la televisión, en la radio, en los periódicos, en la agencia, sigo trabajando en una agencia de noticias. Entonces eso ha sido como espontáneo, es como poner una mesa de manera casi rutinaria, ¿no? Y entonces sabes que hay que poner los cubiertos por su orden, los platos, el postre y el café, y si procede ponerlo de una determinada manera, pero espontáneamente, ¿no? El libro no es del que lo escribe, es del que lo recibe, es como las cartas, eso tendría que decirlo los lectores. Pero yo creo que esta es una novela coral. Quiere decir que no hay nadie que destaque por encima de otro como hilo conductor. En las novelas clásicas, estoy pensando en las de Chandler o en las de Dashiell Hammett, siempre hay un inspector, Philip Marlowe, por ejemplo, que es el Sam Spade, por ejemplo, salvando las distancias, que es el eje de la novela. Aquí yo creo que es coral. Y eso yo creo que le da, todavía refuerza la apariencia de realidad, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues en las películas estamos acostumbrados a, para bien o para mal, que haya un héroe o dos o tres. En estas son todos. Y hay subtramas que se entreveran: la corrupción, la conexión entre empresarios de la construcción y la política, la corrupción, entendiendo que el mayor episodio de corrupción posible es un asesinato por encargo, la aparición del fantasma del pasado, que puede ser la ex policía política de un país que ha desaparecido pero que puede seguir actuando, y luego una cuestión de fondo que es la vida cotidiana en los medios de comunicación. El periodista que tiene una información relevante, lo que llamamos un scoop, pero tiene dudas de si publicarlo, al publicarlo se está arriesgando o a perder el empleo o a perder la vida. Y por eso la novela tiene, yo creo que ese entronque con la realidad que puede ser... es una realidad aplazada, podría ser una crónica de dentro de un par de semanas, pero es una novela, claro. Yo creo que va por delante, tal como tú has dicho. O sea, la realidad va en ocasiones por delante de la ficción, y lo que pasa es que nunca suele estar tan engranada, tan concatenada como puede serlo a los efectos de un relato, porque este es un relato que se ajusta, por decirlo así, al canon literario. Novela negra, en principio, tiene que ser el resultado de un delito, que por lo general suele ser un asesinato y un investigador, y entonces el cruce del malo para escaparse de la acción de la justicia, o al revés, o para burlarla, o sencillamente para trasladarle a los lectores la triste evidencia de que el mal a veces gana. Pero es que si me pongo, digamos, medianamente serio, aunque en esta tarde-noche sevillana todo invita a relajarse, es que el mal viene de fábrica desde el origen de la humanidad. O sea, el mal existe. Y esta no es una novela redentora. O sea, esta no tiene una moralina, no es moralizante. El autor, en este caso yo, describe los hechos sin calificarlos moralmente. Eso es una tarea que dejo para el lector, al que tampoco se le exige un juicio, digamos, final respecto de la trama. Es una novela y como tal es un elemento de divertimento. El lector tiene el privilegio de que sacrifica una parte de su tiempo, es decir, decide abolir el tiempo, manda sobre su tiempo y se entrega un placer solitario que realmente es placentero, que es la lectura, ¿no? Y a él le corresponde el juicio. Bueno, he elegido, digamos, escenarios que yo conozco muy bien. Os contaba antes lo de, bueno, si habláramos de en Berlín, que es la capital de Europa en estos momentos, hay un escenario, aparte de la isla maravillosa de los museos donde están hablando de la guerra de Irak, está la puerta auténtica de Babilonia, que la trajeron los arqueólogos alemanes a finales del 19, o Nefertiti, la famosa Nefertiti, que está deseando volver a Egipto, por no hablar de otras obras de arte. Al lado justo está la sede de donde estaba la policía política de la Alemania mal llamada democrática, la Alemania comunista, y es tétrica que te mueres, por decirlo con este lenguaje coloquial. Tiene una sala de tortura y encima vivía el ministro, encima con su familia. Una cosa que te lleno, además de artilugios de escucha. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho una gabardina con un micrófono, un paraguas, un tocón, un tronco de árbol con un micrófono dentro, un ladrillo con micrófonos. O sea, y eso está al público. El lugar ya es tétrico, porque para ascender utilizan un ascensor de aquellos antiguos como de noria, que no tienen puerta, entonces tienes que dar como un saltito. Es una cosa, yo recomiendo a quienes puedan estar interesados por la historia reciente, porque el muro cayó antes de ayer, en noviembre del 89, o sea que ya habíamos nacido todos, los aquí presentes, que no se pierda ese jalón de la historia de Alemania. Tuvieron
los alemanes la desgracia primero de tener que soportar a los nazis y luego los del este, a los comunistas, con lo cual han tenido 2 generaciones la peor de las suertes que uno se puede imaginar, ¿no? Y eso queda ahí, es un vestigio a la vista. Y luego era un régimen que tenía 330.000 personas en plantilla como informantes. La demencia, toda dictadura tiene su elemento coercitivo porque suelen estar basadas en la tortura y en la policía política, pero es que estos lo llevaron al nivel de la paranoia, ¿no? Tú has elegido el adjetivo exacto, porque desde que el mundo es mundo, el mal siempre ha ejercido esa fascinación y además es curioso porque suele estar en el centro de la literatura, el desarraigado social, el anómico, en este caso un asesino, que además es un sociópata porque no parece en la novela en ningún momento una reflexión que transmita idea de remordimiento, es su oficio y toda la lealtad está en hacer bien su trabajo, que cursa de una manera terrible porque en definitiva lo que hace es arrebatar la vida a una persona, o 2, o 4, o 5 en este caso. Esa fascinación es la que nos ha llevado, si lo piensas bien, a memorizar más los nombres de quienes nos han precedido, los malos que los buenos. Yo podría preguntarle ahora a quienes nos puedan estar viendo o escuchando, ¿cómo se llamaba el destripador de Londres? Los periodistas de la época le bautizaron como Jack, nadie le había visto nunca. Se llegó a especular que era un miembro de la Casa Real Británica, el duque de Clarence, pero nunca quedó claro esa investigación. Solo se sabía que era un tipo de una habilidad de cirujano a la hora de descuartizar a las pobres prostitutas a las que violaba y luego asesinaba. Y lo que ha quedado, ahora mismo preguntamos, nombres que usted recuerde de la época, digamos, imperial, de la época del Imperio Británico. La reina Victoria, la emperatriz de la India, algún general de la guerra de Sudán, el general Gordon, porque murió allí, o Kitchener, y Jack el Destripador, el mal. Vamos a poner una pregunta todavía más, digamos, más didáctica. ¿Alguien se acuerda quién estuvo en el trono del reino de los hunos antes de Atila o después de Atila? Nadie. Si yo pregunto ahora, ¿quién vino después de Nerón? Empiezas a pensar, bueno, estaría Claudio. El mal lo tenemos clarísimo. Iván el Terrible, que fue un zar que pasó a la historia de Rusia, Iván Grozny, que es como dice terrible en ruso, en un arrebato de cólera con su maza de plata le dio en la cabeza a su hijo y le mató delante de toda la corte. Luego se arrepintió, además hay cuadros famosos. Todos nos acordamos de Iván el Terrible. ¿Quién estuvo antes o después? Aquí hablando de la Inquisición todo el mundo se acuerda de Torquemada, pero para buscar a los buenos hay que ir al santoral, ¿te das cuenta? Y eso ya pertenece, digamos, a una comunidad específica, el mundo cristiano, el mundo católico. Los malos tenemos todos noticia. El mal siempre ha fascinado a la gente, entre otras cosas porque suele estar aliado con la potencia, con la fuerza, con la energía, con el poder. Iván, me has quitado la palabra, me has arrebatado en un acto de poder el adjetivo. Es que uno de sus protagonistas, nada edificante por cierto, dice: no me preocupa la sangre, lo que me preocupa es la tinta, con lo cual transmite un poco la idea de la inmoralidad de fondo de una parte de nuestra sociedad, no solo la española, la occidental y probablemente también la oriental, pero yo hablo de la que conozco. Lo que preocupa no es el acto por su inmoralidad potencial, es el escándalo, por las consecuencias sociales derivadas del conocimiento del acto ilegal. La tinta es lo que preocupa, no la sangre. Ya te digo, es un relato duro, cruel, pero el mal viene de fábrica, como decíamos, desde que el mundo es mundo.